Buenos días, profe. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando ingreso al espacio, ya en breve iniciamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de la Cátedra de Género. Por favor, les pido si me están escuchando bien. Sí, profe, Sí, se maestra. escucha bien. Es Perfecto. correcto, se Listo, escucha muchas perfecto. gracias. Bueno, para mí es un gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión de la Cátedra de Itinerante de Género, Política y Derecho, la primera del año 2025. Como ya saben, muchos de ustedes y que han entrado en diferentes momentos, es un espacio de reflexión y de aprendizaje colectivo que tenemos desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAM. Hoy en esta primera sesión del año de la cátedra denominada Género para el Día a Día, tenemos el propósito de acercarlos a ustedes a estas discusiones sobre género, pero desde nuestra vida cotidiana. Más allá de hablar de teorías, de marcos normativos, hoy queremos mostrarles y explorar cómo todas estas cuestiones se entrelazan con nuestra vida, con nuestra experiencia, con nuestras decisiones y con nuestras relaciones diarias. Entonces, pues nada, agradecemos mucho su participación, el interés de estar aquí, el interés de construir conjuntamente una sociedad más justa, más equitativa. Bienvenidos a esta jornada. Y para esta jornada quiero presentar a la doctora Etel Natalie Castellanos Morales, que nos va a estar acompañando en este espacio y lo vamos a dinamizar pues junto con ella. La doctora Etel Natalie es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogada experta en Derecho Constitucional y fortalecimiento del Estado de Derecho en perspectiva comparada. Tiene amplia experiencia en el sector público, en la rama judicial, incluso siendo magistrado auxiliar en la Corte, en el litigio constitucional, en el análisis de trámites legislativos, en la cooperación internacional, en la docencia universitaria y en la investigación sociojurídica, tanto desde la perspectiva teórica como aplicada. Actualmente, la doctora Etel Natalie se desempeña como docente universitaria y asesora jurídica. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a la doctora Natalie. Solo antes de iniciar, recordarles que a través del chat pueden dejar sus preguntas a lo largo de la intervención. Van a encontrar el listado de asistencia a este evento y es necesario, por favor, que lo diligencien para obtener su certificado al final del año. Un certificado digital que pueden incluirlo en su perfil digital. También quiero mencionarles que en la pantalla estamos proyectando pues algunas reglas básicas de convivencia de la cátedra de género, en las cuales hablamos sobre ese respeto que tenemos en este espacio, porque este es un espacio seguro tanto para las personas que intervienen como para quienes participan. Entonces ya ahora sí le doy paso a la doctora Etel Natalie, bienvenida y bienvenidos todos y todas a este espacio. Buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias, profesora Stephanie, por la presentación. Muchísimas gracias a la universidad por este espacio y por la invitación. En el día de hoy quisiera dinamizar con ustedes, como bien lo dice la profe Stephanie, un tema de una manera un poco más cercano a nuestra cotidianidad. Vamos a hablar de género, pues por supuesto esta es la cátedra de género. Entonces vamos a tratar de abordarlo desde un punto de vista del día a día. Para eso voy a relatar un día y algunos días en la vida de distintas personas, de hombres y mujeres de distintas edades, niños y niñas, ubicándolos en un país como Colombia. Podría ser Colombia o un país similar. Y viendo lo que les ocurre en su día a día, vamos a hacer reflexiones sobre por qué eso tiene que ver
con los temas de género y por qué es importante hablar de género todos los días en el día a día. Ese es un poco el objetivo y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su atención, agradecerles su interés y muy atenta a cualquier pregunta o inquietud que, como nos decía la profe Stephanie, se recogerá a través del chat. Vamos a hablar de un día en la vida de, primero en la vida de un niño y una niña. Entonces les voy a contar la historia de estos niños y después volvemos hacia la reflexión de género. María tiene 9 años y le gusta ir al colegio. José tiene 9 años y le encanta es jugar en el parque. María se despierta a las 4 de la mañana, todos los días, a ayudar a su mamá con los quehaceres de la cocina y del hogar. José se despierta a las 6 de la mañana. Madruga mucho, estamos, digamos, en Bogotá, entonces toca madrugar e ir al colegio, con el tiempo justo para alistarse e ir a su colegio. María tiene que atender a su hermano y a su papá, servirles el desayuno, organizar sus camas, recoger el desorden. Los que nos ocupamos de la casa sabemos que eso es infinito, siempre hay algo por recoger y hacer. Además de hacer sus propias tareas del hogar, pues su propia ropa, su cama, su cuarto, y hacer sus tareas del colegio. José, en cambio, mientras María está haciendo esto, puede sentarse a ver televisión y relajarse. María estudia en un colegio público cerca de su casa. Ella va caminando todos los días, pero siempre tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque sus papás le enseñaron que a las niñas se les puede hacer mucho daño en la calle. Entonces teme a todas las personas que van por allí. Mientras José estudia en un colegio privado, muy afamado y reconocido, él no camina, va en su ruta, juega con sus amigos en el camino, aunque querría estar con su hermana en el mismo colegio. María siempre obtiene buenas calificaciones, aunque uno de sus profesores le dice que seguro es pura suerte o copia, porque las niñas no son buenas en matemáticas. Y a ella sí le va muy bien. A José le va bien en matemáticas, y todos le dicen que tiene que ser un gran ingeniero, ojalá un ingeniero de petróleos. Él solo se queda callado porque no quiere decepcionar a sus profesores. Cuando María llega a casa, tiene que ayudar a mamá con las tareas del hogar, atender a su papá y atender a su hermano. Cuando José llega a casa, puede sentarse a hacer sus deberes escolares o relajarse. Él querría ayudar un poco más a su mamá y a su hermana con las tareas del hogar. María siente que su papá es violento. Si las cosas no son como él dice en casa, ella siente miedo, porque papá puede castigarla físicamente a ella o a su mamá. José sabe que su padre no permite que él las ayude. Dice que son cosas de mujeres. José también le tiene miedo y está triste por ellas. Es algo que considera injusto, pero él no puede ni siquiera llorar porque su papá se lo tiene prohibido. Más o menos 10 u 11 de la noche, María de pronto tenga tiempo para hacer sus deberes escolares, porque tiene muchas cosas que hacer en casa y ayudar a su mamá, antes de poder descansar y soñar con ser una ingeniera, que es lo que ella quiere ser. José, en cambio, duerme en cualquier momento. Si siente sueño, él se puede acostar a dormir, pues el tiempo le alcanza de sobra para hacer todo lo que quiere hacer. Y luego también se acuesta a soñar con lo que quiere ser. Él quiere ser un bailarín de ballet. Este es un día en la historia de un niño y una niña. Ustedes mismos ya deben haber visto algunos elementos que son llamativos. Y muchos de ellos pueden verse desde la perspectiva de género y nos ayudan a pensar sobre eso. Lo primero es, María se levanta muy temprano a ayudar a su mamá con los quehaceres de la cocina y del hogar. Está demostrado que el trabajo de cuidado en el mundo, Sí, es que no he logrado conectar y sobre todo en nuestra región, a está todos. concentrado en las mujeres y en las niñas. Esa concentración es tan severa que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha dicho que para igualar las cargas de cuidado en el hogar necesitamos 210 años. Si vamos a un ritmo sostenido y fuerte para igualar esas cargas.
La Corte Constitucional en Colombia también se ha referido al trabajo de cuidado, no solo con los quehaceres del hogar, sino que muchas veces ese trabajo se hace más complejo. Por ejemplo, si hay una persona enferma en casa, si hay un adulto mayor, si hay alguien con necesidades especiales. En general, quien atiende todo eso son mujeres y niñas. La sentencia de la Corte Constitucional T-583 de 2023 se refirió a la necesidad de reconocer el trabajo de cuidado desde el lado de las mujeres y también el derecho al cuidado que tienen las personas que así lo requieren. Entonces, María básicamente nos está demostrando lo que ocurre en la generalidad de los casos y es una sobrecarga del trabajo de cuidado en las mujeres y en las niñas. Esa sobrecarga no solo es injusta por la sobrecarga en sí misma, es injusta porque eso incide en que María no tenga tiempo suficiente para poder hacer sus tareas, no tenga tiempo suficiente para la recreación, en que si es una buena estudiante tiene que hacer un esfuerzo extremo para lograr cumplir con sus deberes. Es una niña que se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano, comprometiendo su salud física, sobre todo en una etapa de crecimiento, y también comprometiendo su salud emocional. Y por el otro lado, pues vemos una sensación de injusticia que tiene su hermano y que es una sensación también de estar atrapado sin salida por el tema de la violencia que se puede ejercer en casa. Entonces, aquí vemos un elemento que es muy cotidiano, es clásico, y es la sobrecarga del trabajo de cuidado en las mujeres y por qué no hay una perspectiva de género al respecto. ¿Acaso los hombres no pueden cuidar? De sobra está visto que sí, y lo hacen muy bien, porque también están dados al amor. Hay un estereotipo muy fuerte al pensar que el trabajo de cuidado, que además es gratuito aquí en Colombia, es un cuidado derivado del amor y las llamadas al amor somos las mujeres. Y pues eso también deja muy mal a los hombres porque les van a quitar el derecho al amor, si ellos también lo tienen. Por eso es que la perspectiva de género y el feminismo es sobre derechos y es sobre igualdad, no es sobre ataques a ningún grupo ni a ninguna persona. Entonces, esto no sucedió en la vida de estos niños. Pero aquí viene pues algo más, ¿no? Y son las diferencias de trato que se presentan entre niños y niñas en familias comunes y corrientes. ¿Por qué María estudia en un colegio público? ¿Y por qué José estudia en un colegio privado? Sabemos que hay muchas razones en los hogares que pueden llevar a tomar esas determinaciones. En hogares en los que, por ejemplo, los papás están separados y si tienen dos hijos, uno dice, bueno, yo asumo los gastos de este y el otro asume los del otro. Y pues cada cual gasta según lo que tiene en sus recursos. Pero sin ese tipo de especificidades, suele suceder que la educación para las niñas no sea un tema en el que se piensa. A donde sea, eso no hay problema. Para el niño no, al niño hay que meterle en un buen colegio, que esté bien rodeado, que haga amigos, que tenga un buen espacio. No demeritamos, por supuesto, la educación pública, ni mucho menos. Yo soy hija completa de la educación pública desde que empecé a estudiar. Sino que acá lo que mostramos es el tema de la diferencia. ¿Y por qué la diferencia? Porque también hay una preconcepción sobre quién es el que debe ser educado, quién es el que va a ser mejor desde el principio. Y por supuesto, si a mí me ponen todas las trabas y todos los obstáculos desde el inicio de mi vida, pues ¿cómo me voy a destacar? Tengo yo que ser una heroína para poder destacar. Entonces, eso también es un motivo de reflexión. Yo creo que muchos padres y madres nos hacemos esa pregunta todos los días y es cómo tratar, cuando tenemos varios hijos, cómo tratarlos de manera equitativa. Y es algo muy difícil y uno vive pensando en cómo lograrlo, pero el solo hacerse esa pregunta ya muestra que tenemos una sensibilidad importante al tema. Y también es un tema, pues, obviamente de importancia porque es la construcción de la vida de las personas. Otro punto que vemos aquí, María siempre tiene miedo. Existe un derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencias de todo tipo. Y entre ellos está el derecho a no tener miedo y a no vivir con miedo. Sabemos que desafortunadamente nuestro país tiene muchos tipos de violencias y en particular en las ciudades hay unas violencias específicas, aunque también en regiones tienen especificidades. Pero en general, lo que se le enseña a las niñas, por lo menos acá en la ciudad, es que tengan miedo porque pueden abusar de ellas en cualquier momento y de cualquier manera. Entonces pueden ser víctimas de tratamientos obscenos,
de tocamientos, de acoso callejero y pues ya de otro tipo de abusos mucho más graves, que aunque están penalizados y son sancionados por el Código Penal, son muy comunes. ¿Por qué tenemos las mujeres que vivir con ese miedo? Obviamente aquí los niños pues también tienen miedo porque es un lugar inseguro y también hay diferentes tipos de abuso hacia los niños. Y es que el patriarcado, digamos, o la visión hegemónica de la masculinidad parece promover actos violentos contra todo aquel que sea percibido como débil. Por eso es que, por ejemplo, la violencia sexual frente a niños, niñas y adolescentes es promovida por el patriarcado hegemónico, porque es la idea de cosificar a los individuos más débiles y de imponer la fuerza física sobre aquel que no la tiene. Entonces, pensar en términos patriarcales, hegemónicos o clásicos termina llegando hasta ese extremo, hasta el extremo de eventualmente patrocinar y permitir el abuso a niños, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas es mucho más grave, porque las mujeres hasta hace relativamente poco tiempo éramos casi objetos, incluso aquí en Colombia. Nuestros derechos políticos son plenos hace menos de 100 años y nuestros derechos civiles igual. Entonces éramos consideradas casi como un objeto que en general se usaba para la reproducción y para la preservación del apellido, con esta idea también muy patriarcal de que se reproducían casi de manera idéntica los genes a medida que había reproducción, que pues no es cierto. Sabemos ahora que pues hay una mezcla de genes y hay una cantidad de elementos que no podemos ver ni podemos saber. Pero esta cosificación de las mujeres también es un estereotipo clásico que nos afecta desde que somos niñas y que nos persigue todo el tiempo porque vivimos con miedo. Los niños en general no tienen ese miedo o pues tienen otros que tampoco son adecuados, por supuesto que no, pero las mujeres tenemos más. Digamos, tenemos miedo a que nos roben, a que nos maten, a que nos violen, a que nos asalten, a que nos golpeen, a que nos griten cosas obscenas. Y ese miedo permanece con nosotras siempre, porque además es una forma de sobrevivencia. Aquí también vemos otro punto y es el tema del estereotipo sobre las profesiones o sobre las áreas en las que los niños y las niñas pueden desempeñarse. Aunque a María le va bien en matemáticas, tiene un profesor que le dice que eso es pura casualidad. No sé si a algunas de ustedes les ha pasado o algunos de ustedes lo han presenciado. Profesores de matemáticas diciendo que eso no es para mujeres, que las mujeres en la cocina, que las mujeres vuelvan a ser profesores de kinder, que las mujeres vayan a las profesiones de cuidado y que no son buenas para la ingeniería y que pues es que son frutas desde que nacieron. Eso está reconocido como la segregación sobre STEM, que es la sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La Organización de Naciones Unidas ha analizado muchísimo la forma en la que esa segregación ha impactado en la cantidad de jóvenes que se inscriben a estudiar carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Porque si a ti te están diciendo algo desde que eres una niña, aunque tú tengas mucha voluntad, pues a veces te convencen de que no eres buena, de que no vas a poder y que esas son profesiones de hombres. Entonces, se ha encontrado que solamente 35% de mujeres escogen esas carreras y menos del 30% se dedican a la investigación. Y esto está reforzado con todo el tema del estereotipo que empieza a veces desde la casa, que puede ir hasta el colegio y de ahí en adelante se va reproduciendo. Y esa es una de las cosas más interesantes y también más problemáticas de todas las construcciones sociales, como los roles de género. Y es que como son construcciones sociales, comienzan desde el primer núcleo social que tenemos, que es nuestra familia, y de ahí en adelante van creciendo en cada una de las estructuras que si uno asume pues una perspectiva marxista, pues son estructuras de dominación y de transferencia de elementos que faciliten esa dominación. Entonces aquí vemos que a ella, aunque es buenas matemáticas, inmediatamente la descalifican desde su colegio, minando su voluntad y minando su fe en ella misma. Mientras que al niño varón, pues como le va bien, por supuesto que él va a ser un ingeniero, pues es como la lógica de las cosas y además ser ingeniero de petróleo es perfecto, es una carrera que es clásicamente masculina. Sin embargo, ahí él no dice nada, ¿no? Porque como vimos ya en su historia, eso no es lo que a él le interesa. A él le interesa otro tipo de profesión que no está tan ligada con el estereotipo masculino.
En esta diapositiva quiero destacar el tema de la violencia intrafamiliar, que no es para nada, de manera muy desafortunada, un tema desconocido en Colombia. Entonces, la violencia, en este caso, del padre frente a toda la familia, porque aunque no golpee, al parecer, según el relato, al niño, pues el niño siente miedo de él, siente injusticia y le cercenan la posibilidad de expresar sus emociones. Eso también es violencia, aunque nunca lo haya golpeado, Esa, lo haya gritado. En el caso de las mujeres, soportan muchas más violencias, porque queda claro que aquí, pues, se refieren a un castigo físico. La violencia intrafamiliar es un tema de altísima gravedad porque genera, pues, en todos los sujetos una cantidad de daños que van eventualmente a reproducirse posteriormente. Sobre eso la misma Corte Constitucional y todo el mundo se ha pronunciado, pero por decirles un ejemplo, pues tenemos la sentencia T-082 de 2024 sobre el derecho a vivir sin miedo y la violencia a mujeres y niñas, ya no en la calle, sino dentro de su casa, cuando los principales violentadores son sus propios familiares. Y pues acá solo estamos hablando de la violencia física, pero pues todos los que hemos ya vivido algunos años sabemos que hay muchos otros tipos de violencia que están en casa y que de hecho tienen niveles más altos dentro de casa que afuera, por ejemplo, la violencia sexual. Entonces, si uno no asume esto desde una perspectiva de género, uno no lo puede entender. Porque no es simplemente es que la gente es violenta, es que somos violentos. Acá son hombres, varones, que están ejerciendo la violencia en general sobre las mujeres, aunque también ejercen violencia sobre niños, golpeándolos o no. En este caso no lo golpea, pero ejerce violencia, lo hace sentir triste, lo hace sentir que vive en una situación injusta y además le prohíben expresar sus emociones, que es otro punto sobre el que volveremos más adelante. Y es que la masculinidad hegemónica le quita el derecho a los hombres de sentir y eso tampoco está bien. Eso no es justo con ellos. Tienen el derecho a sentir y a expresar, como lo debemos tener todas y todos. Esta era la vida, un día en la vida de unos niños, un niño y una niña. Veamos un día en la vida de dos jovencitos adolescentes. Mónica tiene 15 años y le gusta hacer el deporte, hace mucho deporte. Por eso a veces le dicen que es una marimacho. Carlos tiene 15 años y a él sí no le gustan los deportes. Mónica se pregunta todos los días por qué hombres de distintas edades, no solo sus amiguitos del colegio, sus compañeros, la observan de una manera que la hace sentir tan incómoda. Es una deportista, por supuesto, es una chica muy linda. Carlos le da miedo acercarse a Mónica, que pues es algo normal cuando uno es joven y a alguien le gusta. Pero sus amigos le dicen que seguro es porque es homosexual. Mónica siempre discute sobre la importancia de la salud, del deporte para la salud, no por una apariencia. A ella le interesa es por estar bien y porque le gustan los deportes, porque todo el mundo piensa que ella lo hace es para verse linda. Carlos es un chico retraído, silencioso, que no le gusta meterse en problemas y por eso, además de que sus amigos le dicen homosexual porque siente alguna ansiedad de acercarse a Mónica, le han hecho bromas pesadas e incluso lo han golpeado al salir del colegio. Y como a él no le gustan los deportes, no es un chico físico, pues se queda quietico y soporta. En el colegio de Mónica, a una niña cuya familia tuvo una grave crisis económica, todas las amigas están recogiendo dinero para ayudarle a comprar sus toallas higiénicas, sus tampones, sus protectores, porque el dinero no alcanza. En el caso de nuestro chico, se siente abrumado por su situación anterior, no por lo de la chica, sino porque lo golpean al salir del colegio, le dicen que es un homosexual, como no hace deportes lo ven muy débil, se siente súper abrumado por la situación, pero no le ha podido contar a nadie de su familia porque la primera vez que intentó decirlo, insistieron en que se defendiera como un varón y que no se dejara golpear ni insultar.
Pues él asumió que defenderse como un varón era ir a pegarles a todos y solo por su propia condición y además porque él no está convencido de que la violencia no es el camino, pues no lo hizo. Mejor se aguanta. Mónica es una joven fuerte y decidida, por lo que su tía le dice que si sigue así, discutiendo, hablando de que no hace ejercicio por el cuerpo, de que no le interesa su apariencia, si sigue siendo tan vehemente, entonces nunca se va a casar. Pues a Mónica eso no le preocupa, pero su tía insiste, insiste, insiste. Mira, si sigue siendo así, eso nunca vas a conseguir un marido. Y parece que eso es muy grave para la tía, ¿no? Nuestro chico, que está tan abrumado por toda la situación, se siente muy afectado. Tiene problemas con la comida. Ya no siente que pueda comer demasiado. Y pues quienes conocemos a los muchachos adolescentes sabemos cómo son con la comida. Él ya no puede comer, no se siente bien, tiene problemas para dormir y solo quisiera poder hablarle a Mónica, reunir el valor para poder hablar con ella. Porque esto tiene que ver con la perspectiva de género. ¿Por qué a Mónica le dicen que es una marimacho porque hace deporte? Y porque seguramente, como la gente que hace deporte, pues siempre está en sudadera, con una coleta, cómoda para poder moverse, no está maquillada porque necesita es moverse, sudar, tomar su agua. ¿Por qué le llaman marimacho? Porque hay unas condiciones que la sociedad considera propias de las chicas, que vean de cierta manera, que hagan ciertas cosas, y entre eso se descalifica bastante que se hagan ciertos trabajos físicos. Porque además eso puede sacrificar el estilo o la belleza, la delicadeza que se supone que debería caracterizar a una chica. Eso es socialmente construido, porque todos somos libres de decidir cómo queremos actuar, de qué manera queremos invertir nuestro tiempo en la vida y si queremos o no hacer deportes. De hecho, Carlos debería tener la posibilidad de hacer deportes o no. Sin embargo, parece que el no hacer deportes lo ha puesto en desventaja frente a otros muchachos, que consideran que como físicamente no es fuerte, pueden abusar de él. Y eso también es un rasgo derivado de esa masculinidad hegemónica. Irse contra el débil, no importa si es hombre o si es mujer o si es niño o es niña, porque la idea es imponer la fuerza física. Eso, por supuesto, considero está mandado a recoger. Mónica sufre acoso. Ella no lo tiene tan claro, pero sí se siente muy incómoda porque muchos hombres de muchas edades la están mirando todo el tiempo y de una manera en que ella no se siente bien. El cuerpo de las mujeres no es un objeto para ser observado, reparado, escaneado, ni en la calle ni en ningún espacio, porque incomoda. De la misma manera que le incomodaría a un hombre que eso sucediera, porque es tu cuerpo, eres tú, y no quieres como ser reparado de esa manera. A Carlos lo insultan, porque de la masculinidad hegemónica se espera que sea fuerte, valiente, que nunca sienta miedo, que no sienta aprensión, que no sienta vergüenza. Pero él tiene miedo de ir a hablar con Mónica. Y eso es algo que muchos habremos vivido en algún momento de nuestras vidas. Pero entonces le dicen por eso que es un homosexual. ¿Y por qué? Porque ser homosexual es un insulto. ¿Por qué la decisión de género de una persona es un insulto? ¿Y por qué quieren hacerlo sentir mal? Simplemente porque no tiene el mismo estilo que tienen otros hombres. Porque así es la masculinidad hegemónica. Exige de los otros hombres que reproduzcan esos patrones de fuerza, de insulto, de descalificación, de todo lo que es distinto y de todo lo que no son ellos. Y de eso son víctimas principalmente los hombres. Mónica no está interesada en la apariencia física. Es una adolescente rara en ese punto, que todos los adolescentes sufren por su apariencia y es normal, pero a ella no le importa. Aunque se siente observada y pues siempre hace deporte, a ella le interesa es estar bien de salud. Una de las cargas clásicas que pone la sociedad patriarcal sobre las mujeres es la validación a través de la apariencia. Si no tenemos una buena apariencia, entonces no somos valiosas, porque no vamos a ser bonitas
y porque no nos vamos a poder casar. Y probablemente no nos vamos a poder reproducir. ¿De dónde salió que ese era el plan de vida para una mujer? Pues ese fue durante muchos siglos. Porque también el secreto del patriarcado y de su éxito es que ha logrado consolidarse durante mucho tiempo y con un gran éxito. Y hasta ahora resulta muy choqueante hablar de todo esto porque hay personas que les parece que esa era una buena idea. Sin embargo, como se ve acá, genera sufrimiento, genera dolor, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Y la pregunta es, ¿queremos que se mantenga un sistema fundado en el dolor de hombres y mujeres o no? Esa es la única pregunta. Y la respuesta habrá de definir si somos o no feministas. Y pues creo, para mí, no hay opción. No hay opción más que serlo. Carlos muestra una personalidad muy lejana a esa masculinidad hegemónica. Es alguien silencioso, que no hace deportes, que tiene miedo y se le nota, y por eso ha sido golpeado y abusado de diferentes maneras en su colegio. Eso no tendría por qué ser. Él tendría derecho a vivir como él quiera vivir y, por supuesto, a poder acudir al apoyo de su familia. Sin embargo, él no puede acudir a su familia, porque le dicen esta frase que hemos oído tantas veces, hombres y mujeres. Es que hay que ser como un varón, hay que defenderse como un varón, pórtese como un varón, varoniese. Entonces, todo lo que es valiente, fuerte físicamente, es propio de un varón. De las mujeres es lo cobarde, lo restringido, lo resguardado y que no acude nunca a la fuerza física. Que eso pues también es propio de los estereotipos de género que se crean en las sociedades. Mónica vio una situación. En el colegio, ella pues tenía una compañera que en una crisis familiar pues ya no tenía con qué comprar las toallas y le contó a una amiga, todas supieron y todas se solidarizaron para ayudarle a comprar. ¿Esto qué tiene que ver con el enfoque de género? Quienes conozcan los productos de higiene menstrual saben que son muy costosos. Y no solo por su producción, sino porque tienen impuestos elevados o tuvieron impuestos elevados. Aquí hay una sentencia muy importante, que es una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C-117 de 2018, que tumbó el IVA a las toallas higiénicas. Como ustedes saben, el IVA es el impuesto al valor agregado, que se aplica en general a productos que tienen, digamos, cierta transformación, es decir, no son productos agrícolas, no son productos de primera necesidad, sino que son productos elaborados y que por lo tanto se cobra un impuesto. ¿Puede la administración tributaria y el Congreso ser patriarcal cuando define los impuestos? Claro que sí. ¿Por qué a las mujeres, porque esto es solo para mujeres o personas trans que tengan un útero y tengan su periodo menstrual, por qué nos castigan con que además de que nos toca comprar estos productos porque el Estado no nos los provee, nos toca pagar un impuesto? Ahí hay una carencia de perspectiva diferencial en la que el Congreso mismo no se dio cuenta de que esto castigaba severamente a las mujeres. Y no poder acceder a los productos de higiene menstrual es comprometer nuestra dignidad. Es decir, no queremos que nos vean sangrando por todas partes, porque nuestra sociedad ha rechazado eso. Digamos, hay comunidades en las que pues eso es normal. Aquí no. Debemos nosotras sentir vergüenza, como si fuera algo que nos generara responsabilidad o culpa. Pero además compromete otros derechos de las niñas, sobre todo. Muchas, por ejemplo, si no tienen los recursos para comprar los productos de higiene menstrual, no pueden ir al colegio porque les da vergüenza. Entonces se quedan en casa. Entonces se quedan en casa varios días del mes durante cada mes. Es imposible que una persona pueda estar acorde con todos los demás cuando le toca faltar por esa razón. Una perspectiva de género reconoce que hay una diferencia clara entre hombres y mujeres en este punto. Los hombres no necesitan un producto extra, no para eso. Entonces, porque además de todo, les vamos a poner un impuesto. Entonces, es el doble gasto, el del producto extra y además el del impuesto que les vamos a cobrar. Desde ese momento, se consideró que es inconstitucional que se cobre ese impuesto a los productos de higiene menstrual, porque eso hace que las mujeres y las niñas
las chicas, pues no podamos acceder de una manera fácil a estos productos y eso incide no solo en nuestra salud y nuestra dignidad, sino también en las posibilidades que tenemos de hacer otras cosas, de salir, de educarnos, de trabajar. Y hay otros muchos elementos que ahora se están reconociendo, pues podríamos dejarlo de pronto para otro espacio, pero por ejemplo todo el tema de la salud menstrual y su impacto en la productividad laboral y el tema de la endometriosis. Salieron leyes específicas para que las mujeres que sufren muchísimos dolores y otro tipo de condiciones durante su periodo o tienen endometriosis puedan tomar algunos días libres pagados, puedan trabajar desde su casa, porque solo quien ha sufrido esa condición sabe lo que eso significa. Entonces, aquí hay una perspectiva de género que había dejado de aplicarse. Y fíjense cuánto debe sufrir esta niña de saber que entre todos y todas sus compañeras la están ayudando para poder comprar sus productos. En un mundo ideal eso debería ser provisto por el Estado, pero en un Estado que ni siquiera tiene para proveer, por ejemplo, mecanismos de anticoncepción ni nada, pues creo que eso está muy lejos. Pero es algo que afecta el día a día de muchas mujeres y de muchas niñas en Colombia. Y es algo, pues, grave. El estereotipo de que las niñas se tienen que casar o tienen que conseguir una pareja y además hombre, ¿no? Por alguna razón. Por supuesto, esto era una forma de sobrevivencia adecuada en otros tiempos cuando las mujeres no podían proveerse su propio sustento y además estaban obligadas a casarse. Muchas, digamos, hasta como mitad del siglo pasado, las mujeres no podíamos administrar nuestro patrimonio. Es decir, uno podía heredar una fortuna de su papá, pero si no había un hombre, nadie podía administrar eso porque las mujeres no podíamos hacerlo. Entonces, eso era nuestro hermano o nos teníamos que casar con alguien o lo que fuera. Sin embargo, ese estereotipo sobrevive. Y es, mira, para que tú seas una mujer completa y perfecta, tienes que casarte y ojalá tener hijos. Eso es una construcción social. Cada cual decidirá qué hace con su vida y es su libertad, tanto en términos emocionales como en términos reproductivos. Fíjense lo que le ha pasado a Carlos con toda esta situación. Carlos está ya enfermo. Carlos tiene trastornos emocionales importantes según lo que se ve en el caso. Tiene problemas con la comida, no come casi. Tiene problemas para dormir, ya tiene insomnio. Claramente, esa presión que siente fuera en su colegio y dentro en su casa lo está afectando severamente. Los hombres tienen derecho al sufrimiento, tienen derecho a expresarlo y a ser apoyados en los momentos en que lo necesiten. La masculinidad hegemónica le roba ese derecho a los hombres y los lleva hasta esta situación, a que ya están enfermos siendo simplemente muchachos que deberían estar disfrutando de la vida. Entonces, eso es algo que hay que considerar. El enfoque de género no es solo para que las mujeres hagan y deshagan. El enfoque de género es para que seamos iguales y nos tratemos con respeto, porque esto afecta también a los jóvenes. Un día en la vida de algunos adultos, ¿cómo se ve desde la perspectiva de género? Andrea es una profesional excelente, en su relación laboral y también espera el ascenso al mismo puesto. Andrea considera que se lo merece, pues gana menos que su colega Iván, aunque tienen el mismo cargo y el mismo desempeño excelente. Iván ya sabe que se lo va a ganar, pues su jefe ya se lo contó ahí, se lo chivió. Le da un poquito de culpa con Andrea porque también reconoce que es una buena trabajadora, pero así es la vida. Además, porque él sabe que ella sigue ilusionada en que de pronto le dan el ascenso. Andrea en su última reunión quiso explicar una idea, porque ella pues está tratando de mostrarse, de hacer las cosas bien para lograr el ascenso, que ya sabemos que no va a lograr. Pero mientras estaba en esa explicación, fue interrumpida, silenciada y básicamente plagiada su idea por un colega hombre. A Iván le pareció terrible, pues que el otro terminara callándola y robándole su idea, lo considera una injusticia, igual que el tema del ascenso, pero pues mejor no decir nada. Además, Iván tiene un tema que él considera un problema y es que él es muy emocional. Entonces grita y se sale y expresa las cosas de una manera muy emotiva. Y pues ya le han dicho que eso no se ve bien. Entonces desde eso él mejor ya no habla.
Mónica es madre y esposa. Cuando llega a su casa desde la oficina, se tiene que poner a atender a su esposo y a su hijo. Iván es un padre y esposo amoroso también, comparte las labores del hogar con su esposa, pero no se lo cuenta a nadie, porque entonces piensan que es un tonto, pues usted sí que es bobo, pues que lo haga su esposa, que lo haga ella, pues ¿para qué se metió? Pues para eso se casó con usted. Entonces ella mejor no dice, él mejor no dice nada. ¿Por qué lo consideran que es un bobo? Porque comparte las labores del hogar con su esposa. Mónica quiere estudiar un posgrado, pero pues no le queda un segundo libre entre su trabajo y atender a su esposo y a su hijo. Ojalá su esposo le ayudara, ella piensa a veces, si le ayudara en la casa. En la oficina ya trató de hablar y le dijeron que no, que si le daban tiempo para estudiar no la iban a ascender. Entonces renunció a la posibilidad de un permiso. Aunque ya sabemos que no la van a ascender igual porque el ascenso es para Iván. Iván también quiere estudiar su posgrado y su jefe le dijo, tranquilo, tan pronto yo lo ascienda, usted pida un permiso y se pone a estudiar porque usted es un muy buen trabajador. ¿Qué vemos aquí? Un tema que está presente todo el tiempo y es la discriminación en el trabajo, los llamados techos de cristal y la desigualdad en el tratamiento a dos trabajadores en condiciones idénticas solamente porque uno es hombre y la otra es mujer. Entonces tenemos dos trabajadores que según se ve aquí están en condiciones idénticas, pero hay una preferencia clara de la empresa por Iván, al parecer solo porque es un hombre. Y eso no es nada raro. Además tenemos el tema de la diferencia salarial. Andrea gana menos que Iván, aunque hacen lo mismo, tienen la misma formación, el mismo cargo, el mismo desempeño. Eso pasa muchísimo en las empresas. Y lo otro que sucede es el llamado techo de cristal, y es que las mujeres llegan hasta cierto punto. Muy pocas en cargos de dirección y confianza, y la mayoría en cargos de ejecución, aunque estén capacitadas para llegar a la dirección y confianza. De hecho, en el Estado, eso se reproducía en, pues obviamente aquí serían en, digamos, en cargos de elección o en libre nombramiento, porque cuando es concurso, pues es abierto. Y por eso hay una ley de paridad de género, en la que se exige que incluso para las ternas de ciertos cargos públicos, al menos haya una mujer. ¿Por qué? La idea de esta medida es que se trata de lo que se llama en derecho una acción afirmativa. Una acción afirmativa es una intervención del Estado en el derecho a la igualdad, porque se considera que empezamos la carrera en desventaja. Entonces, la acción afirmativa lo que pretende es que el que está más abajo empiece un poquito más arriba para que por lo menos esté más cerca de estar a la par con ese contendiente en la carrera. Nunca van a elegir mujeres en ciertos cargos directivos del Estado si no se obliga a que la terna tenga al menos una mujer. En este momento, pues ya eso se ha avanzado demasiado. También depende mucho de decisiones políticas, más allá pues de lo que uno piense sobre otros temas, pero ustedes vieron que la elección de la defensora del pueblo fue una elección en la que solo había mujeres. Y entonces, ¿qué pasó? Pues un hombre demandó, que porque ahí sí, y entonces, ¿dónde quedamos los hombres, no? Y está demandada la elección de la actual defensora del pueblo. Igual cuando uno está en esos cargos siempre le mandan la elección por algo. Pero, digamos, es no, digamos, la falta de comprensión de que es una medida de acción afirmativa. Y se supone que la acción afirmativa es algo temporal, porque en algún punto ya todos vamos a estar en una igualdad más cercana y no se necesitará que nos den ese empujoncito. Pero aquí Andrea claramente no es de las que recibió ninguna acción afirmativa. Se ha esforzado, ha trabajado, está buscando su ascenso, le mienten porque no la han considerado ni mucho menos para el ascenso, pero le siguen diciendo que sí para explotarla laboralmente, para impedirle que estudien, que pida un permiso, y ella pues sigue en esa creencia, que eso es algo que hace el sistema mucho con las mujeres, y es engañarnos, ¿no? No, pero tú qué estás diciendo, que es una cosa que también se reconoce en muchas ocasiones como el gaslighting, que esto es muy del inglés, ¿no? Entonces es como si a uno lo enceguecieran con luces, ¿no? Entonces, no, pero tú que estás viendo mal, no, nada de eso está pasando. Y con la idea de que pues estamos locas, ¿no? Entonces básicamente nosotras siempre estamos locas, inventando, diciendo cosas que no son, es que somos muy sensibles, es que debe estar en sus días, porque además se utilizan todo ese tipo de categorías para descalificar lo que nos está pasando y lo que objetivamente está demostrado. Porque además, pues si alguien no está convencido de que esto sucede, pues basta ver las cifras.
Y las cifras de desigualdad en el trabajo, de desigualdad en el salario, de techos de cristal, son alarmantes en el mundo. Son muy pocos los países en los que se ha logrado pues algunos niveles de igualdad y yo no sé, piensen pues en la península escandinava, ya, vamos, es como ahí donde se han logrado muchísimos avances. Esto que le pasó a Andrea, de estar en una reunión hablando y que llega un hombre, básicamente alzó la voz para hablar más duro que ella y que ella tuviera que callarse y le robó su idea explicándole lo que ella misma ya sabía. Es conocido como el mansplaining, que es como esta explicación no pedida que suelen hacer de forma patriarcal o paternal y condescendiente los hombres con las mujeres, tratando de explicarnos las ideas que nosotras mismas estábamos exponiendo, robándonos un poco ese espacio de protagonismo que tratamos de conquistar para usar nuestras ideas a nombre suyo. Yo creo que no hay una mujer, por lo menos a la edad que yo tengo, que no le haya pasado esto ni una sola vez. Porque además muchos hombres no se dan cuenta, ¿no? Porque como ese es un rol que les han asignado, mandar callar y más bien explicar ellos porque ellos sí saben hablar, pues es algo muy común. Y sobre todo en espacios laborales y en espacios académicos. Entonces, ella sufrió este mansplaining, que es un término que surgió hace menos de 20 años y que surgió después de que una columnista en un diario, una escritora, contaba lo que le había pasado en un cóctel. Llegó un señor y estaban hablando, y ella estaba hablando de un libro. Entonces el señor más o menos le dijo, no, que lo explicaba mejor, que ella estaba un poco equivocada. Y entonces se puso a explicar el libro. El libro lo había escrito ella. ¿Quién mejor que ella para explicar su propio libro? Pero el señor se sentía tan solvente, solo por ser un hombre y ella mujer, que pues él creía que él podía hacerlo mejor. Entonces ella quedó como consternada y sacó eso en una columna y después muchas mujeres se identificaron con esa situación y se acuñó ese término y se incluyó en el diccionario, por lo menos en el Webster en inglés. Y eso es un clásico en los temas de la lucha de género. Por el otro lado, tenemos a Iván, que sigue sufriendo lo mismo que sufría nuestro niño desde el primer ejemplo y nuestro adolescente. Y es que él quisiera decir cosas, quisiera reivindicar justicia, pero dice, no, de pronto se me salen las emociones y entonces eso no se ve bien. ¿Por qué que un hombre sea emocional no puede verse bien? Desde que no haya insultos ni violación a derechos de los demás, pues las emociones son naturales a todos nosotros. Debería poder hacerlo. No puede decir que comparte las tareas del hogar porque entonces lo consideran que es bobo, porque eso es trabajo de mujeres. Esos son clásicos estereotipos que justamente la perspectiva de género quiere romper. Y fíjense, Mónica, en cambio, tiene sobre sus hombros las labores de cuidado de las que ya habíamos hablado, que necesitamos 210 años para igualarnos. Quiere igual hacer un posgrado. Su esposo parece que no contribuye en las labores del hogar, algo que ella considera una ayuda, pero eso no es una ayuda. Digamos, cuando uno hace su deber, eso no es un favor ni una ayuda, es cumplir su deber. Pero decir eso es casi un insulto para muchos hombres, ¿no? Entonces yo te ayudo, no es que no me estás ayudando, es que ese es parte de tu trabajo. Y esos son los razonables, ¿no? Porque los no razonables pues golpean, se van, dejan todo tirado. Muchas otras conductas propias de la masculinidad hegemónica. Y ella pues sigue engañada pensando que seguramente podrá estudiar y ascender, aunque ya todos sabemos que para ella está negado, al parecer solo porque es una mujer. Nadie dice que hombres y mujeres no puedan estar empatados, que hombres y mujeres no seamos capaces, pero aquí, digamos, se quiere destacar que ese es el único criterio distinto. E incluso si uno quisiera hacer un desempate, pues habría que revisar cuántas personas que son mujeres están en ese mismo cargo, cómo está la equidad de género por niveles directivos en la oficina, todo eso habría que revisar, no simplemente tomar la decisión de cualquier manera. Ahora vamos a un día en la vida de personas adultas mayores. Fíjense que aquí hay otro criterio teóricamente muy importante, que es el criterio de la interseccionalidad. Y es que estamos hablando de hombres, mujeres y también personas de diferentes edades, niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores.
Las aproximaciones diferenciadas, incluso la de género, tienen muchas veces que cruzarse con temas de edad, temas socioeconómicos, temas raciales, y eso es lo que se llama la perspectiva interseccional, porque se intersectan, se cruzan varias características de esas que muchas veces nos han llevado a pensar en que puede haber discriminación. Muchas de ellas, como lo establece el artículo 13 de nuestra Constitución, se han llamado por la jurisprudencia categorías sospechosas. Entonces, una categoría sospechosa es el género, está escrito allí, la raza. ¿Y por qué son sospechosas? Porque en general suelen ser criterios que se usan para discriminar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque históricamente se ha visto de esa manera. Entonces, aquí hay interseccionalidad por un criterio etario, porque son diferentes rangos de edad que sufren diferentes formas de violencia o les angustian diferentes temas con respecto a la perspectiva de género, y además el tema de ser hombres y mujeres. En esta presentación solo me quedé con hombres y mujeres, no entramos con otro tipo de opciones de género, que también podrían ser. Y tampoco establecí diferencias raciales ni tampoco socioeconómicas, que por supuesto son muy relevantes en muchos casos que vemos en Colombia. Aquí tenemos a Carla y Antonio. Carla tiene 70 años, nunca se quiso casar ni tener hijos, entonces toda su vida le dijeron que era la eterna señorita, que las señoritas de cierta edad se les dicen señoras, que era lesbiana, que era fea, que seguramente era insoportable y por eso nunca se va a casar. A ella le resbaló porque tomó su decisión con mucha conciencia. Antonio es un hombre viudo de 70 años. Aunque tiene hijos, ya no habla con ellos después de la muerte de su esposa. Cuando Carla se va a la tienda, entonces le dicen, abuelita, abuelita. ¿Abuelita de quién? Se pregunta ella. Yo no tuve hijos, menos voy a tener nietos. No dice nada. ¿Pero por qué le tienen que decir abuelita? No solo es impropio, sino que le parece molesto. Antonio ha tenido problemas cardíacos serios. Tiene problemas para dormir, tiene signos de depresión, como muchas personas de esa edad y como muchos hombres. Pero nunca habla de eso. No va a consultas médicas regulares porque eso lo haría ver débil. Ya le enseñaron que los hombres no son débiles, los hombres son fuertes. Entonces no va al médico, ni al psiquiatra, ni busca ayuda. Carla recuerda su juventud y todo lo que soportó por sus decisiones, estos insultos de los que les hablaba, pero está contenta porque ella piensa que el mundo está cambiando, lo ve diferente. Antonio extraña a su esposa y a sus hijos. Le habría gustado no gritarlos ni golpearlos tantas veces y tan fuerte, pero no sabía cómo comunicarse con ellos desde el amor, pues el amor es una cosa de mujeres. Carla quisiera hacer un voluntariado para ayudar a la comunidad a sentirse útil. Le han ofrecido 1000 veces que vaya y visite personas enfermas, que haga muchas cosas de cuidado que están muy bonitas. Pero ella quisiera otra cosa. Ella quiere dar conferencias sobre el poder de las mujeres. Antonio, por su parte, en su tristeza y en su agobio, quiere aprender a tejer. Ha leído que eso es súper relajante y que ayuda muchísimo a la salud física y mental. Ay, pero es que eso es una tarea de abuelitas. Entonces, ¿cómo va a ponerse a hacer eso? ¿Qué vemos acá? Una mujer víctima del estereotipo porque no se quiso casar. Y en tiempos en los que eso era muy grave. Y gracias a esas mujeres es que ahora estamos aquí nosotros hablando. O si no, yo de pronto estaría solamente cocinando y cuidando hijos. Pero gracias a ellas es que tenemos este espacio. Y también a los hombres que entendieron que nosotros tenemos muchos lugares donde podemos estar. Antonio es un hombre mayor que está lejos de su familia, solo, que desafortunadamente no construyó una relación de amor y ahora está muy cerca a tener un problema muy severo, tiene problemas cardíacos y problemas emocionales, pero desafortunadamente no cultivó su autocuidado. La Organización Panamericana de la Salud ha establecido que la masculinidad hegemónica es uno de los problemas de salud más graves en América Latina. ¿Por qué? Porque lleva a que los hombres no tengan autocuidado. Ir al médico es ser débil. Estar enfermo es ser débil. Decir que uno se siente mal es ser débil. ¿Eso a qué nos ha llevado? La tasa de suicidios en hombres es significativamente más alta que la de mujeres, porque son personas que sufren depresión en silencio, que sufren problemas emocionales y no pueden buscar ayuda. Y el sistema tampoco les ayuda a que puedan buscarla. También son ejecutores en mayor número de homicidios. Son víctimas de más adicciones de todo tipo, porque así es como canalizan un montón de problemas emocionales.
generan mayores accidentes de tránsito. Si ustedes ven las tarifas de seguro para mujeres, son más baratas que para hombres, porque la accidentalidad de los hombres es más alta y se asocia a un tema tanto de agresividad inculcado socialmente como a problemas de salud que no son atendidos por la falta de autocuidado. Y también están primeros, desafortunadamente, en enfermedades no transmisibles, por ejemplo, enfermedades cardíacas. ¿Por qué los hombres tienen que vivir de esa manera? Es la masculinidad hegemónica. Todos podemos ir al médico, todos podemos buscar ayuda emocional. Hay que romper ese estereotipo para que ellos puedan vivir vidas más largas y más plenas, porque seguimos viviendo un poco más las mujeres, por diversas razones, entre ellas el tema físico de autocuidado y también el tema emocional. La idea de que todas las mujeres mayores son abuelitas. ¿Por qué? A un hombre no se le dice abuelito, señor, pero a la mujer sí abuelita, porque se espera que hayamos sido madres. Y eso es lo que para muchos define la condición de una mujer. Entonces, si uno no es madre, entonces que no existe. Pues claro que no, señora, o usted. No sé, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿esto a quién se le ocurre? Eso. Hubo un caso cuando pasó todo el confinamiento del COVID, que confinaban a las personas, a los adultos mayores, sobre todo al principio. Varios adultos mayores presentaron una acción de tutela diciendo, a mí no me trate como un inútil, yo veré si salgo o no salgo, si me muero o no me muero, pero no me obliguen a encerrarme en mi casa. Y uno de los argumentos de ellos también era, y a mí no me llame abuelito, yo no soy abuelito de nadie. Eso es condescendiente. Yo soy un adulto mayor y yo puedo hacer mi vida. Entonces también ahí hay un tema etario bien importante de discriminación. Es muy importante reconocer acá también el estereotipo sobre las actividades, ¿no? Entonces, ¿por qué tejer es de mujeres? Porque un hombre no puede sentarse a tejer. Y bueno, este es un hombre de 70 años con una, digamos, con una visión del patriarcado muy fuerte, que fue violento con su familia, no solo en términos de gritos, sino que también los golpeó. Pues debe ser muy difícil para él, por supuesto. Está enfermo, solo, no sabe pedir ayuda. Imagínense qué vida vive esta persona. Y no es la vida de una persona aislada. Les aseguro que ustedes conocen al menos un ejemplo así, lo cual es muy triste. Y por eso es que vale la pena revertir ese tipo de patriarcado. Y una mujer que quiere hacer muchas cosas todavía, es una mujer mayor, pero tiene mucho por contar y no encuentra el espacio. ¿Dónde están los espacios para que estas mujeres, que además son nuestras heroínas, porque gracias a ellas es que estamos aquí y ahora, puedan hablar y puedan hacer lo que ellas quieran hacer? Ese es el llamado del Estado. Esta es la vida, digamos, el día a día en la vida de diferentes personas que les quería contar hoy, atravesado por conceptos teóricos sobre género, conceptos teóricos de protección jurídica, sentencias de la Corte Constitucional, datos y cifras de organismos internacionales. Eso es lo que espero haberles dejado y pues sobre todo muchas inquietudes y mucha reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalie. Yo creo que todos estamos muy contentos aprendiendo mucho del tema del día de hoy. Hemos reflexionado mucho en torno a la información que nos has dado. Te agradecemos, por supuesto, esta valiosa reflexión. Gracias por ayudarnos a comprender desde la perspectiva de género cómo se atraviesa cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Creo que coincidimos la mayoría de los que estamos aquí en la cátedra, pues con lo que tú nos estás informando, compartiendo, y sabemos, y creo que muchos estamos inspirados también para que a partir de esta información que hemos recibido el día de hoy sigamos construyendo pues precisamente sociedades más equitativas, más justas, más abiertas para todos y todas. Tenemos desde la Cátedra de Género algunas preguntas. También quiero pedirles a nuestros participantes que a través del chat nos dejen algunos comentarios. El chat ha estado algo movido durante la intervención. Hemos intentado responder algunas de las consultas que nos hacen. También los mismos participantes pues han generado algunos debates en torno al chat. Aquí solo quisiera pues como recordar varias cosas. Por una parte, por favor, diligencien la asistencia. Recuerden que damos un certificado de participación por estar aquí, pero para esto necesitamos que diligencien la asistencia. En el chat les dejamos el enlace de asistencia. Segundo, recordarles que nuestra cátedra
Es un espacio seguro, por supuesto, todas las opiniones valen, pero es importante mantenernos basados en el respeto y en el entendimiento mutuo. No, acá ninguno de los dos tenemos la razón, todos tenemos, o sea, todo es válido, pero siempre y cuando esté basado en el respeto. Entonces, recordarles esto para las intervenciones del chat. En el chat solicitamos que nos dejen las preguntas que tenemos y yo quisiera empezar pues con esta sesión de preguntas, hacerte, Natalie, una pregunta y es pues desde tu experiencia, desde tu vida cotidiana, ¿cuáles crees que son esos mitos más comunes sobre el género que persisten en nuestra vida y que podemos, y cómo además podemos desmontarlos? Son esos mitos reiterativos. Tú nos mencionaste bastante información, hablamos de los estereotipos de género a lo largo pues de la charla, pero como esos mitos que son muy comunes, sobre todo en una sociedad colombiana, que tú nos puedas como contar aquí en este espacio. Pues creo que hay un mito que es general y también muy colombiano, y es pensar que el feminismo es exclusión o que la perspectiva de género solo es para las mujeres. Vamos, el feminismo es una teoría sobre la igualdad y sobre la equidad entre todos. Es una teoría sobre los derechos. Entonces creo que ese es un primer gran mito y que entonces surge para dividir o para alterar el orden opresivo, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes estuvieron encima, entonces ahora nosotros. No, no es esa la pretensión, es una teoría sobre el reconocimiento como iguales. Ese es un primer gran mito que yo creo que deriva además del miedo, ¿no? Porque creo que si no si hubiera plena conciencia sobre lo terrible que fue, no tendrían el miedo a que se volteara. Pero la pretensión no es esa. La pretensión es simplemente buscar igualdad en el marco de los derechos. Un segundo mito, y que además a mí me sorprende que se dé en Colombia, es que estas cosas ya no pasan o que son excepcionales. Entonces, no, eso violencia en dónde, no, eso sobrecarga a las mujeres jamás. Eh, y pues creo que también eso surge por el miedo a vernos a nosotros mismos y a vernos ahí, a sabernos parte de una situación que sabemos que es inaceptable y también a saber que de pronto pues no podemos o no sentimos la capacidad de hacer algo al respecto. No solo desde las mujeres, sino también desde los hombres. Digamos, no, uno no quiere verse y decir, oiga, esto es que estoy haciendo está tan mal y tengo que hacer algo, porque es algo muy difícil. Entonces, pues ese es como un mito reiterado y esto es excepcional, esto ya no pasa, eso acá ya estamos 50-50. Si así fuera, digamos, creo que habría que hacer una investigación que controvirtiera a las cifras clarísimas que nos muestran no solo organismos nacionales, sino también organismos internacionales, con respecto a la permanente desigualdad, que además es muy significativa, ¿no? No es una desigualdad menor. El otro mito que uno puede tener es que entonces la masculinidad va a desaparecer y va a ser absorbida por la feminidad, por decirlo de alguna manera. Entonces no es que ya los hombres no son hombres, las mujeres no son mujeres, esto aquí, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ahí el tema es que debemos reconocer que cada individuo pues tiene derecho a construir su propio plan de vida. Digamos, no somos grupos idénticos, no todas las mujeres somos idénticas, no todos los hombres son idénticos y pues también tenemos digamos, otros matices de género fluido que pueden estar allí. Cada uno se porta de una manera distinta. No hay características definitorias de lo que es la feminidad o de lo que es la masculinidad. Eso nos permitiría poder movernos y sentirnos cómodos en cualquiera de ellas. Si el niño quiere ser bailarín de ballet, pues que sea bailarín de ballet. Hay una película muy bonita para quienes gustan del cine que es Billy Elliot, que es justamente eso. El Billy es hijo de un obrero de una mina de carbón en Inglaterra, como en los 60, que era viudo, digamos, un señor que se dedicaba a trabajar y a tratar de mantener a sus hijos. Obviamente tenía a sus hijos en el boxeo. Cuando el niño empezó a mostrar que él quería era ser bailarín, fíjense que el señor no tenía mayor educación, porque lo muestran como un obrero raso de carbón, un sindicalista. Pero desde el amor, ¿el qué hizo?
apoyó como pudo a su hijo, lo llevaba a Londres a las presentaciones, no tenía plata, pero le buscó un curso porque sabía que el niño tenía talento. ¿Qué le permitió a él darse cuenta de eso siendo un hombre clásico bebedor de cerveza negra en Inglaterra? El amor. ¿Qué pasa ahora? Pues muchos hombres no pueden pensar, ahí sí voy a decidir desde el amor porque dicen, no, me van a tratar como si fuera gay, como si fuera una vieja. No, no puedo hacer eso. Entonces, creo que ese es uno de los grandes mitos y es pensar que perdemos nuestra feminidad por hacer algo o nuestra masculinidad por hacer algo. Nuestra feminidad la definimos como nosotras queramos definirla y la masculinidad la definen quienes la ejerzan como quieran ejercerla, como quieran definirla, sin miedos. No tenemos que sentir esa presión o esa predisposición que son sociales. La buena noticia es que lo social, así como se construye, se puede reconstruir y se puede pensar de otra manera. Entonces, digamos, esa incomodidad que se genera tanto en hombres como en mujeres con la perspectiva de género es normal, porque todos tenemos miedo a lo que no conocemos y a la alteración del estatus. Todos le tenemos miedo a eso, eso es muy de los seres humanos, buscar mantenernos siempre en la constancia, en lo igual, en el statu quo. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar, nosotros desde la cátedra tenemos una pregunta, pero siento que esta pregunta también va a responder un poco algo que se debatía en el chat y era que si las leyes en Colombia pues no servían para avanzar en términos de género. Entonces, aquí lo voy a hacer en términos de política pública que luego se puede pues traducir en normatividad. Entonces, ¿qué estrategias pueden implementarse para que para que la equidad de género tenga un impacto real en la vida diaria de las personas? Ya viéndolo desde la institucionalidad. Bueno, yo creo que ahí tengo un sesgo porque me dedico a enseñar desde que empecé a ejercer mi carrera. Y yo creo que una de las grandes transformaciones que se puede presentar es a través de la educación. Esa es la primera y más importante porque toma tiempo, pero los resultados son evidentes. Y la educación no es solo el colegio, sino la educación es lo que recibimos en casa, socialmente, o sea, el colegio también, o la universidad, pues, pero la educación se da en muchos lugares. Entonces, para mí, el mantener pedagogía permanente, diálogo permanente sobre los temas es fundamental. Y yo sí creo que las acciones afirmativas son necesarias. Son necesarias hasta que haya igualdad. Hay una jueza norteamericana, pues ya fallecida de la Suprema Corte, que a ella le decían, bueno, pero entonces ¿hasta cuándo tenemos que seguir estas luchas? Allá son, no sé, 9 magistrados y ella decía, pues hasta que la Corte esté conformada por 9 mujeres. Y eso no le parezca a nadie una locura, porque ha estado conformada por 9 hombres toda la historia. Pero entonces, ¿por qué la gente, cómo así que hay solo mujeres? Nunca fue grave que hubiera solo hombres. Y eso puede ir cambiando de una manera fluida, pero por ahora se ve muy choqueante. Entonces, yo creo que la educación es fundamental, la pedagogía, las acciones afirmativas y espacio como este que es un espacio pedagógico, académico, un espacio seguro donde todos podemos hablar sin miedo, son indispensables. Para mí eso es lo más valioso. La pedagogía y la educación son lo único que nos puede sacar, obviamente con otras ayudas, pero eso es central. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas manos levantadas. Creo que por orden inició Lisbeth. Adelante, Lisbeth Hernández. Hola, buenos días a todos, a todas. Profe Stephanie, me alegra saludarla. A la doctora, pues muy agradable su charla de hoy. Yo tengo dos aportes puntuales y una pregunta. Entonces, uno tiene que ver con una investigación que hizo la doctora María Adelaida Ceballos sobre la meritocracia en la rama judicial, específicamente mirando las cifras y las explicaciones y la relevancia de la diversidad de género en todo lo que tiene que ver con la judicatura colombiana y cómo las mujeres, yo estudio derecho actualmente, entonces cómo las mujeres tenemos un limitado acceso a los cargos administrativos o a los cargos que en judicatura se pueden considerar, digamos que de alto alcance. ¿Por qué? Bueno. Digamos que la meritocracia está abierta para participar todos, pero las mujeres estamos limitadas muchas veces con el tiempo de estudio que podemos dedicar para aspirar a ciertos cargos. Uno.
Dos, porque muchos de esos cargos ya están ocupados por personas que vienen recomendadas o que vienen con una trayectoria mucho más amplia a la que hemos podido acceder las mujeres. Entonces, eso tocando un poquito el tema de los techos de cristal, la doctora María Adelaida hace una investigación bastante profunda, bastante, digamos que acorde a lo que ha mencionado ahorita la doctora. eh, que creo que sería conveniente que nosotros, estudiantes de Derecho o de la Escuela de Ciencias Políticas, deberíamos conocer, porque es al medio al que nos vamos a estar enfrentando, es el mercado tal vez al que estamos aspirando y debemos conocer de entrada las limitantes que podemos tener desde el género. Y lo segundo, pues ella hablaba también un tema acerca de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Resulta que em, con todo este tema de los productos de aseo, no solamente digamos que está relacionado con el subir los impuestos como tal, sino por ejemplo situaciones particulares, como aquellas mujeres que están en detenciones intramurales o aquellas mujeres que están en situaciones de calle o mujeres en la ruralidad por el tema correlacionado con el acceso al agua, que todas estas ganancias han venido siendo vía jurisprudencial. Entonces, es necesario, aquí viene la pregunta, es necesario entonces entender el feminismo, aparte de los enfoques territoriales o de la interseccionalidad, desde qué otros enfoques podemos interpretarnos el feminismo, o podemos hablar de unos feminismos regionales en Colombia que pueda hacernos entrar en este debate desde las percepciones particulares que tenemos en cada una de las regiones tan plurales y tan diversas que existen actualmente. Por ejemplo, si nos retrocedemos un poco al tema del acceso a los programas de prevención en el tratamiento sexual, están, por ejemplo, no incluyen el suministro de toallas higiénicas, que creo que si lo miramos desde un enfoque económico, hay muchas personas que no tienen acceso y que posteriormente estas mujeres son expuestas a enfermedades pues muy graves. Incluso el suministro de preservativos está limitado únicamente al concepto de penetración o del acto masculino. Pero aquellas mujeres que tienen identidades diversas, por ejemplo, están excluidas de todo este sistema y todas estas políticas públicas. Entonces, ¿desde qué otros enfoques podemos entender el feminismo desde las regiones? Es mi pregunta. Muchas gracias. Lisbeth, muchas gracias por tu aporte, es excelente. Efectivamente, el trabajo de la profesora Ceballos es clarísimo, es súper contundente, pues una académica muy seria, también muy aplicada. Entonces, completamente de acuerdo contigo, recomendado totalmente su investigación, porque además es una investigación sobre cifras, ¿no? Que a veces nos descalifican porque es que porque ustedes son mujeres que siempre ven todo eso así. No, es que son las cifras, ¿sí? Digamos, es un hecho objetivo y no solamente es mi opinión porque soy mujer. Sobre tu pregunta. Digamos, la idea de la interseccionalidad es que efectivamente se reconozcan un montón de criterios específicos que pueden ser relevantes para dar nuestros debates sobre los derechos y en particular también sobre la igualdad. Hay criterio interseccional por regiones, por pertenencia a comunidades étnicas, por niveles educativos. Digamos, la interseccionalidad es casi infinita porque se refiere a todos los criterios que tú puedas encontrar relevantes para hacer la reflexión sobre tus derechos. En ese sentido, por supuesto que es sumamente relevante en Colombia el tema regional, porque el tema de las regiones tiene varios elementos. Un elemento cultural, que es importante, dependiendo de si hay comunidades indígenas o afrodescendientes, puede haber una especificidad adicional, teniendo en cuenta el desafortunado centralismo de nuestro Estado. En muchas regiones, una característica fundamental es, por ejemplo, el bajo nivel educativo o las dificultades socioeconómicas o las dificultades de acceso a salud, los problemas de infraestructura. También hay una cuestión ambiental, digamos, no es lo mismo hablar del feminismo en las ciudades al feminismo que se vive si uno está en el campo, porque son condiciones de vida distintas. Entonces yo te diría que para responder cortamente, por supuesto que tienes toda la razón, el feminismo debe y puede aproximarse a muchas especificidades y ellas habrán de ser definidas por el contexto que estemos analizando.
Y sí es muy relevante lo regional, lo territorial, la edad de las personas, sus niveles socioeconómicos, su nivel de formación académica. Todo eso va a ser importante. Y pues yo te veo a ti haciendo una reflexión bastante importante y compleja sobre el tema. Entonces es un poco, no sientas ningún límite, porque se ha escrito mucho de muchos temas, pero si tú en lo que estés haciendo, en tus investigaciones, ves que falta algo, pues por supuesto que para eso estás en esta universidad y en tu carrera y se puede proponer. No hay límite, porque la reflexión no está amarrada a lo que ya se haya dicho, sino a lo que sea útil, importante, relevante para hacer el análisis de la perspectiva de género. Entonces esa pregunta es excelente y pues te animo a que si ves algo que todavía falta o sobre lo que falta analizar, pues empieza tú, que sería algo importantísimo poder tener un aporte como el tuyo y pues de verdad me alegra mucho esta intervención y tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra mano levantada y luego voy a hacer algunas preguntas que han hecho a través del chat. Entonces, Cristian Daza, por favor. Eh, Buenos días, profe Estefani. Eh, bueno, la pregunta que le quiero hacerle a la invitada es si existe para las personas con discapacidad eh, eh, pues, este, eh, ese segregacionismo eh, y intersexual. Cristian, gracias. Sí, sí hay, digamos, una segregación importante y muy grave frente a las personas en situación de discapacidad. De hecho, nos ha sido difícil como sociedad y en el mundo acoger el enfoque social de la discapacidad, ¿no? Que ustedes saben que antes el enfoque de la discapacidad era muy médico, patologizante y que aislaba a las personas. Ahora ya se sabe que el problema de la discapacidad no es un problema de un individuo, sino es un problema de una construcción social que no ha sido capaz de adaptarse para que este individuo pueda vivir su vida plenamente. Entonces, existe interseccionalidad entre la discapacidad y el género que es muy fuerte. Uno de los casos más dramáticos que yo creo que vi en la Corte Constitucional era el caso de una madre que pedía la esterilización de su hija, que tenía una discapacidad cognitiva severa, básicamente porque tenía miedo de que cuando ella trabajaba y de pronto no estaba con la niña, alguien abusara de ella y quedara embarazada. Entonces era todo el debate de si la mamá podía decidir por su hija, pues hacerla estéril a través de un procedimiento quirúrgico, pero ella también la quería cuidar. Digamos, quería cuidarla porque sabía que el sistema no le permitía estar 24/7 con su hija porque ella tenía que salir a trabajar para traer el sustento al hogar. Y así puede pasar también con muchachos varones, con papás que no quieren problemas y si están a cargo de ellos o ellas, pues dicen, mire, lo mejor es que esta persona no pueda tener hijos. Y hubo un caso muy famoso en España que de hecho el cantante Víctor Manuel les compuso una canción de dos personas con síndrome de Down que decidieron casarse en contra de todo el mundo y todo el mundo decía, pero ¿cómo así que se van a casar? Pero si tienen hijos, ¿cómo van a ser esos hijos? ¿Y quién los va a cuidar entonces? ¿Y usted sí será capaz? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, las personas en situación de discapacidad viven muchos tipos de discriminación, no solo por esa condición, sino también por su género y por su opción sexual y por su libertad reproductiva. Ese creo que es uno de los grandísimos problemas éticos que enfrentamos ahora, porque, digamos, vemos razones de los dos lados, ¿no? Entonces sí hay una gran dificultad que afrontan pues muchas de las personas en situación de discapacidad y que tienen que ver también con este tipo de perspectivas. En general, desafortunadamente, también se enfocan mucho más en las mujeres, porque está todo el miedo al embarazo, el miedo a la capacidad sobre la crianza de los hijos
y a la posibilidad que tengan de construir una familia. Entonces, creo que pueden castigar más severamente a las mujeres, pero sin duda alguna también frente a los hombres, pues hay un tema de exclusión muy fuerte. Incluso también conocimos en la corte un caso de un muchacho que tenía, pues, digamos, como un Asperger, me parece, un nivel de Asperger importante, y terminó siendo acusado de acoso sexual en el trabajo porque tenía unas conductas que a muchas chicas les parecía que eran acoso. La empresa, para tratar de, ay, sí, de proteger a las mujeres, pues lo echó. Pero obviamente ahí hubo un gran problema y es que no le siguieron el debido proceso. Cuando se hicieron los dictámenes periciales decían, mire, era muy sencillo, con, digamos, la condición que él tiene, al solo le tenían que decir, mira, no vuelvas a hacer eso. Y a él le quedaba claro porque además era un, digamos, es un trastorno que tiene unas características muy normativas. Eso le decirle, mira, no, eso no es adecuado. Ah, bueno, listo, ya. Entonces ahí estaba todo el debate de, bueno, ¿prefiero a las mujeres o a la persona con discapacidad? No es preferir a nadie. Digamos, de eso no se tratan los enfoques de género ni el feminismo. Es busquemos la forma en la que todos podamos coexistir en igualdad de derechos. Y al final, en ese caso, la Corte lo que dijo es, mire, reintégrelo, haga los ajustes razonables, porque era una empresa que se caracteriza por contratar a personas en discapacidad, de las pocas que lo hacen, digamos. Entonces, como que busque el punto medio, capacite a la gente también, porque la gente le tiene miedo a la discapacidad, porque no sabemos qué hacer, somos ignorantes sobre el tema. Y la empresa tenía que hacer algunos ajustes y solo era hablar con el muchacho y ya no había pasado nada más. Entonces, sí, digamos, sí hay unos enfoques interseccionales en los que los temas de género y de discapacidad se cruzan fuertemente en casos que son muy difíciles, pero como le decía ahora la compañera, esa reflexión hay que seguirla haciendo, hay que seguirla dando. Si tú ves que se necesita más estudio en ciertos temas, pues buenísimo, hay que proponer, hay que estudiar, hacer una línea de investigación, hacer un grupo, sacar un artículo, lo que a ustedes se les ocurra. Y pues ya que estamos en esta escuela y pues con el apoyo de toda la universidad, pues qué delicia poder avanzar en esos temas y qué bueno tener además gente que nos haga estas reflexiones de este nivel. Te agradezco mucho, Cristian, por tu participación y por esta reflexión y esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Es regálenme un segundo que se sube. De Laura Alejandra Narváez Erazo. Ella te pregunta, ¿cómo se podría erradicar la ablación en la comunidad en Vera? Creo que, bueno, pues en lo poco que conozco, y ahí me disculpan, pues lo que conozco es como lo que es de difusión pública. Ha habido como un tema también de intervención pedagógica, digamos, y ahí hay incluso críticas de quienes consideran que eso es occidentalizar a la comunidad, aunque no hay evidencia antropológica de que sea una práctica tan originaria, digamos, no hay rastreo para saber dónde fue que empezó, pero creo que eso sí es un proceso de mucho trabajo de pedagogía, con mucho respeto, con muchos espacios en los que se pueda dialogar, porque yo creo que todo puede resolverse dialogando, de eso estoy segura. No veo ninguna otra forma y digamos ahí sí se necesita gente muy experta en el Estado, incluso creo que ideal sería que personas de la misma comunidad que ya tuvieran la convicción de que esto es lo correcto pudieran empezar ese proceso de transformación, pero son procesos que desafortunadamente duran mucho tiempo. En un caso que también es dramático, aunque digamos tiene y no tiene que ver con género, que es el tema, creo que eran los Aguá, que consideraban o consideran que cuando hay gemelos hay una maldición sobre la comunidad, se ciernen males sobre la comunidad. Entonces los abandonaban en la selva o en el bosque o en donde fuera, para el bien de todos. Allí se logró hacer una intervención en la que se dijo, mire, digamos, si ustedes definitivamente no pueden volver a recibirlos porque están convencidos de que eso no es adecuado para la comunidad, llamen a este numerito, el ICBF, para recoger a los niños y que no se mueran. Y nos los entregan y listo. Ustedes, digamos, ya no tienen el problema. Entonces, puede ser algo así, digamos, pero son procesos que sí tardan mucho tiempo, son procesos difíciles y además son procesos que muestran lo que es un patriarcado violento, porque ustedes saben que la idea de la ablación es básicamente tratar de quitarle el placer a las mujeres, porque el sexo de las mujeres no debe tener placer, solo eso debe ser para los hombres. Sin embargo, pues eso estaba basado, no estaba basado en ninguna evidencia científica porque como
seguramente todas sabemos que el placer no viene de un solo lugar. El placer sexual básicamente está en el cerebro. Entonces, es una mutilación que no tiene ningún sentido, pero digamos que hay que aproximarse con un nivel de respeto, de cuidado, para tratar de mantener una relación en la que se pueda progresar a través del diálogo. Yo no creo que haya otra posibilidad, es decir, no hay que meter a la cárcel a la gente, eso no sirve para nada. Lo que más sirve es tratar de persuadir, de educar y de aprovechar que cada vez hay nuevas generaciones. Bueno, ya yo creo que debemos ir cerrando. Le voy a dar la palabra. Tenemos dos personas que la están solicitando, Dexy Beatriz y luego Víctor Cerquera. Hola, profe, buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Me escucha? Sí, 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 buenos dale. días. Sí, te escuchamos. Profe, pues viendo la capacitación y lo que se dice en el chat, me parece que existe como ciertas barreras que debemos superar, ¿no? Como que estamos muy marcados en un enfoque de género, de condición social o porque pertenecemos a algún grupo étnico o color de piel o cualquier estereotipo que debemos como romper, ¿no? O sea, la condición esencial es que debemos valorarnos independientemente de cierta condición que tengamos. Entonces, pues creo que debemos como el enfoque de género llevarlo más a romper esas barreras y a enfocarnos más en las capacidades que tenemos y no en una condición que nos distingue de otra persona. Entonces, pues creo que pues para mí, de forma personal, el término de feminista o machista o cualquier otra condición que se dice por un comentario, pues se debería romper y deberíamos pues reconocernos como persona y valorarnos por la capacidad, pues si nos contratan en una empresa, pues que sea por la capacidad que tiene para asumir un empleo o sea, como romper ese o dejar de fomentar esa apología al odio por una condición o qué sé yo, sino enfocarnos más en lo que somos. Gracias, Víctor. Estamos de acuerdo en que la apología al odio no puede ser. De hecho, es un delito tan grave que es un crimen internacional. Para la Corte Penal Internacional, la apología al odio es un delito sumamente grave. Y efectivamente la idea es que nos valoremos por nuestras capacidades y yo te invito a leer a Amartya Sen, Nobel de Economía de la India, que cuando se refiere al tema de las capacidades, la primera aproximación que hace es la distinción entre ricos y pobres para decirnos si queremos un enfoque de capacidades, pues nos toca eliminar esa distinción, porque obviamente quien es considerado pobre económicamente nunca va a lograr desarrollar las capacidades como lo hace un rico económicamente. Entonces, el enfoque de capacidades, incluso desde la teoría de la economía de Amartya Sen, nos exige ver las diferencias, porque en nuestro sistema, tal como está construido, es un sistema de diferencias, y no solo económicas, sino de otro tipo. Entonces, sí te invito a leer a Amartya Sen, porque ya que estás interesado en el tema de las capacidades, creo que te puede interesar bastante. Y finalmente, bueno, tenemos dos, Dexy Beatriz Exenover. Ya tenemos que ir cerrando el espacio. Entonces, si tienen alguna intervención, Sí, Dexy. profe. Ya. Hola, profe. Hola. Sí, profe. Buenos días. De pronto se escucha un poco entrecortado porque estoy aquí en el trabajo. Profe, no, excelente tema, espectacular. Ojalá que
que bueno, se profundizara más en muchas cosas que uno de verdad quisiera escuchar, y más en esto que estamos emprendiendo. Es mucho conocimiento lo que ustedes nos brindan. Y de verdad yo digo que nosotros como seres humanos, a veces la ley no se cumple porque nosotros no permitimos, no denunciamos, de pronto nos quedamos callados, ¿verdad? Y es un tema muy importante de uno promover la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres. Y uno, pues uno calla todas esas cosas, de pronto desconoces hasta algunos derechos, ¿verdad? No nos damos cuenta de cómo nosotros podemos prevenir la lucha contra la violencia y la discriminación. O sea, a veces nos abrimos un poco del tema, pero sí escuchando a la profe y este tema tan importante que nos están brindando, pues nos damos cuenta que debemos estar ahí y no podemos permitir que se nos violen nuestros derechos, como también promover la equidad de género en caso de denunciar estos acosos, ¿verdad? Que la cultura en el área de trabajo debe ser por igual, y a veces nosotros pecamos callando de no actuar, de no hacer valer nuestros derechos. Pero profe, le cuento que es un tema que me ha encantado, que me gusta, escuchar estos temas tan importantes que ustedes hoy nos están brindando, lo que es esta equidad de género y cuántos derechos tenemos nosotros para hacerlos valer. Y bueno, quedamos ahí callados como si nada. Pero excelente, profe, me ha encantado el tema, me gustó, me lo he escuchado de pie a pie con el teléfono aquí en la mano y el paciente al costado. Gracias, profe. Muchas gracias, Dexy. Exenover, Sí, buenos días. buenos días, te escuchamos. Sí, no, principalmente pues era un aporte también, que esto también influye mucho lo que es lo del género con lo que es la cultura, ¿no? Digamos, en Colombia, que tenemos un país pues mega diverso en culturas, porque pues hablo desde mi círculo social, pues no he visto tanto el enfoque de que el hombre es el que tiene que hacer determinadas tareas y la mujer determinadas tareas. Pues en lo que basa mi círculo social, siempre yo escucho que no, que estoy lavando, que estoy haciendo las actividades como tal repartidas. Entonces, esto también creería que también va mucho con lo que es la cultura de cada región, ¿cierto? Solamente era como para hacer este aporte. Y tienes toda la razón en que es una cuestión cultural. Y por eso es que a pesar de que sea tan difícil el cambio, se ha dado. Porque uno piensa, no, esto es imposible, es que eso es ir contra la naturaleza. No, es cultural. Digamos, ir contra la naturaleza es otra cosa, y en general nosotros no tenemos la capacidad como individuos de un ecosistema de ir en contra de la naturaleza. Cuando hemos tratado de ir en contra de la naturaleza, ustedes saben que la naturaleza se devuelve y se devuelve feo porque es mucho más fuerte que nosotros. Entonces, Exacto. efectivamente, tú tienes toda la razón, es una cuestión cultural de cómo te educaron en tu casa, de cómo tú recibes reflexiones en el día a día, porque no es solo, ay, voy a culpar a mis papás o a mi familia de todo lo que he pensado de aquí hasta que me muera, no, también tenemos capacidad de cambiar, de ver cómo estamos haciendo, de hablar con nuestros amigos, hombres entre hombres, no, me tengo que irme a hacer la comida o tengo que ir a cambiar los pañales al niño, hasta luego, no puedo quedarme. Claro que sí, todo eso es cultural, y en eso tienes toda la razón y estamos de acuerdo, y por eso ha habido cambios muy importantes en relativamente pocos años. Digamos, siglos de discriminación se han transformado en menos de un siglo. Entonces, eso es importante. Y un poco para retomar lo que decía Dexy, y todos tenemos un papel. Digamos, ya dice, ay, es que a veces uno se queda callado, a veces no dice, no sientan culpa, digamos, el tema no es culparnos por esa vez que yo me quedé callada o por ese asunto del que me di cuenta y preferí no decir siendo hombre o mujer. El punto es, bueno, ¿qué puedo hacer la siguiente vez? ¿O qué puedo hacer yo en mi día a día para no reproducir esas situaciones que considero inequitativas y desiguales para hombres o para mujeres? Porque o si no, pues uno se llena de muchas culpas, sobre todo en sistemas donde hay muchas injusticias, ¿no? Entonces, es importante no quedarnos ahí, sino poder salir hacia el qué voy a hacer o qué puedo hacer. Y pues ustedes ya están haciendo mucho, están aquí, están escuchando, están reflexionando, ya sea que les caigan bien o no estas ideas, lo están pensando, o si no, no estarían aquí.
Bueno, tenemos una última pregunta por el chat de Joana Rosas. Ella quiere hacer una pregunta, perdón, es que se me subió el chat. Em, con énfasis en el matrimonio infantil que hay en algunas comunidades indígenas, ¿qué incidencia tiene la ley en cuanto a esas comunidades, ya que hay derechos que protegen a la infancia, pero en estas comunidades no se aplica esta ley? Sí, ese es un tema gravísimo que yo creo que es una vergüenza para Colombia. Colombia está entre los muy pocos países del mundo que permitía el matrimonio infantil. Hace poco se sancionó, bueno, salió una sentencia de la Corte Constitucional, esperen a ver si encuentro el nombre, donde se dice que está prohibido el matrimonio infantil. Ahí va a venir, digamos, todo un tema de debate con las comunidades indígenas y es la pregunta clásica de hasta dónde llega la autonomía en su jurisdicción, ¿no? Digamos, ¿cuál es el límite que tienen las autonomías indígenas? Entonces se prohibió el matrimonio infantil al analizar una norma del Código Civil en la sentencia C039 de 2025. Pero además, digamos, yo no sé cómo va a suceder ahí, porque también el Congreso sacó una ley en la que establecía que no podía haber matrimonio, no sé si quedó en los 18 o en los 16 años. Entonces creo que van a tener que interactuar la sentencia y la ley, no sé bien cómo va a ser, pero que está prohibido, está prohibido. No tengo claro si hubo una norma específica o una disposición específica con respecto a las comunidades indígenas, pero te puedo decir mi opinión. Así desde los 18 aquí ya alguien nos ayudó, porque hubo debate de si 16 o 18, ¿no? Y es que, digamos, la autonomía, digamos, yo creo eso y pues eso tampoco tiene tantos fans, la autonomía indígena tiene límites. Y pues a uno le podrán parecer muy occidentales y muy europeizantes y no sé qué de los derechos, pero yo sí creo que los derechos fundamentales son límites. Y no solo los de las niñas o no solo los de las mujeres, sino también los de los hombres, o sea, digamos, castigos físicos severos y demás, eso no está permitido. Y la misma Corte Constitucional lo ha dicho cuando se refirió, por ejemplo, a los castigos físicos en comunidades indígenas. Ahí sí, pues con respecto a cualquier persona. Pero creo que aquí se debe correr el mismo destino. Así como no está permitido que usted, digamos, le dé látigo a una persona que ha cometido un delito en su jurisdicción hasta que lo mate, porque no está permitida la pena de muerte, tampoco está permitido esto. Punto final. Digamos, igual eso requiere diálogo, porque aunque soy abogada y creo mucho en las normas, hay algo en lo que estoy completamente de acuerdo con varios de ustedes que he podido ver ahí rápidamente en el chat, y es, las normas por sí solas no sirven. O sea, si no hay un ambiente receptivo a su cumplimiento y si no hay cierta convicción de las personas de que las normas tienen sentido, no van a funcionar, van a ser ineficaces. Entonces, por eso el trabajo debe ser no solo sacar normas y normas y normas, que es mucho lo que hacemos acá, sino también hacer mucha pedagogía, sensibilización, dialogar y hablar de los temas. Tenemos una pregunta en el chat y también, pues Gina está levantando la mano. Una última intervención. Gina, adelante. O leo la pregunta del chat. Bueno, básicamente Gina Alejandra nos pregunta que tiene un caso de discapacidad y pregunta qué norma protege a las mujeres, que en un caso de discapacidad, qué norma protege a las mujeres. Tiene un ejemplo de una mujer adulto mayor que está enferma con discapacidad y la empresa no quiere reubicarla a pesar de poderlo hacer. Dice que no hay dónde reubicarla con el objeto de pedir autorización al ministerio para despedirla justificadamente. ¿Hay alguna ley que defienda tanto como trabajadora como mujer? Ese tema es complejo porque efectivamente la obligación que tiene la empresa cuando una persona tiene una discapacidad es hacer un ajuste razonable. Los ajustes razonables, pues no hay una lista de cuándo es razonable un ajuste, pero depende, por ejemplo, del tamaño de la empresa, de su capacidad económica, de si puede hacer el gasto del ajuste o de si, por ejemplo, tiene en su planta de personal otro cargo a donde pueda ponerle. Depende de muchos factores. En ese sentido, por eso es que se pide la autorización del ministerio, porque el Ministerio de Trabajo va y revisa si hay posibilidad de hacer el ajuste razonable. Cabe la hipótesis de que no haya posibilidad de hacer el ajuste razonable y en ese caso el despido se puede presentar. Eso es lo que establece la ley laboral. ¿Qué pensaría yo? Pueden ver la posibilidad de pronto de una acción de tutela, pero como
como les digo, el tema es que si la empresa no puede hacer el ajuste, pues no hay nada que se pueda hacer. Yo conocí el caso de alguien que era jardinero en un conjunto residencial y tenía el contrato directo con el conjunto, el contrato laboral, y su trabajo era ser jardinero y de vez en cuando todero. El señor tuvo un accidente gravísimo, ya no podía usar las manos, básicamente. ¿Qué lo ponían a hacer? No era una gran empresa, era un conjunto residencial. Tenía como 2 o 3 empleados, el jardinero y las señoras de servicios generales. ¿Dónde ponían al señor? Y lo otro que hay que revisar es si de pronto ya tiene las semanas para la pensión por invalidez, que no siempre es fácil porque no sé qué porcentaje de invalidez tenga, pero pues puede hacerse calificar por la Junta. Y ahí tiene que ver si el trámite lo empieza a través de la EPS o de la ARL, dependiendo de cómo haya iniciado la discapacidad, para ver si tiene el porcentaje para la pensión. Pero ¿es posible despedir a una persona por estar en discapacidad en Colombia? Sí, si el ministerio autoriza y si definitivamente no hay dónde ponerla y hacer el ajuste razonable, es posible. Hay que ver también si ella es madre cabeza de hogar, si sostiene, por ejemplo, a sus papás, como esas cosas, pero eso se debate en tutela, digamos, ya en sede administrativa con el ministerio, creo que no habría mucho más que hacer. Si es algo muy trágico y pues muy triste, pero un poco la reflexión es que el empleador no puede estar obligado a lo imposible. Y si ya hizo, ya trató, ya no tiene dónde ponerla, pero tiene que demostrarlo, digamos. Eso sí, es el empleador el que tiene que demostrar que definitivamente no hay nada más que se pueda hacer. Entonces es un debate probatorio muy duro y ahí creo que el secreto o el quid del asunto son las pruebas de la imposibilidad del ajuste razonable o de la reubicación. Pero sí es posible que eso suceda. Y ya si ustedes ven que tienen muchas pruebas y demás, acudir a una acción de tutela. Esa es otra posibilidad que tiene la persona allí. Bueno, muchas gracias a todas y todos por participar en este espacio. Nuevamente a Natalie por todas sus reflexiones, por todo lo que hemos aprendido hoy. Recordarles que a través del chat encuentran el listado de asistencia, que es importante diligenciarlo para obtener su certificado una vez cumplan con el requisito de las sesiones. Y recordarles que siempre la cátedra de género se da el último jueves de cada mes, entonces esperarlos en todos estos espacios. También la asistencia nos permite poderlos seguir invitando en este espacio. Entonces, por favor, no olviden diligenciarla. Buena tarde para todos. Muchas gracias, Natalie. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias, Feliz día hasta para luego. todos. Hasta luego, muchas gracias.